están aquí presentes y los que nos están mirando también. Dios los bendiga a todos porque en este tiempo donde tantas personas están haciendo tantas cosas, ustedes están aquí para oír la palabra del Señor, que siempre tiene palabra para nosotros. En esta noche vamos a hablar del personaje más importante del universo, Jesucristo. Vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a leer 3 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 3. Voy a leer del 31 al 33. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 31 al 33. Y ahí habla de aquel que viene de arriba, es decir, de aquel que viene del cielo, Jesucristo. Vamos a leer 31 al 33 y dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Es decir, que está por sobre todo la gente, sobre todo el mundo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Él habla y testifica lo que vio y oyó en el cielo, lo que vio y oyó del Padre. Y nadie recibe su testimonio. Fíjese que el mundo rechaza el testimonio que Jesús trae. El que recibe su testimonio, que son los que creen en el Señor y que los que lo reciben como su Señor y Salvador, estos atestiguan que Dios es veraz. Es decir, Señor, que esta es tu palabra, bendecimos tu palabra, te damos gracias en esta noche, Padre, por tenernos aquí, Padre, y vamos a hablar de tu palabra, vamos a hablar de Jesucristo, Señor, y te damos gracias, Padre eterno, por esta palabra tan hermosa, Señor, en este tiempo, Padre, donde el mundo está en tantas cosas, menos en lo que tiene que estar, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Es época de Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. Eso es lo que quiere decir Navidad. Y aunque estamos conscientes de que Jesús no nació para estas fechas, lo que los cristianos celebramos es que un día, ese Salvador de la humanidad vino del cielo a buscar lo que se había perdido. Eso es lo que celebramos, que nació Jesús. En cualquier momento que haya sido, no importa el día, lo que celebramos es que el Salvador de la humanidad vino a buscar lo que se había perdido. Pero antes de hablar de la persona de Jesús, me gustaría aclarar 2 puntos importantes en cuanto a Él. Porque muchas de las personas que nos están mirando no tienen muy claro quién es Jesús. Entonces hay que, sobre todo en este tiempo, hay que hablar de quién no es Jesús. Como muchas personas oyen hablar de Jesús o sobre Jesús solamente en 2 épocas del año. Una es en la Navidad, que se habla del niño Jesús, el niño Jesús que nació en Belén. Se ponen los nacimientos y la gente ve las figuras. La otra es la Semana Santa. Así es que las personas que no son cristianos, como nosotros, que venimos constantemente a la iglesia, que tenemos la Biblia en la mano todo el tiempo, solo oyen hablar de Jesús en esas 2 épocas. Entonces pueden tener una idea muy equivocada de Él, sobre quién es Él. Su mente no tiene claro quién es Jesús. La primera idea es la del bebé que nunca creció.
Esa es la primera idea. Muchas personas le mencionan a Jesús y viene a su mente, cuando se menciona este nombre, la figura del niño en el pesebre de Belén, porque están acostumbrados a ver los nacimientos en las decoraciones navideñas. Y como no conocen las escrituras, solo han oído lo que le cuentan en aquellos días. Habrán contado sobre aquellos 3 sabios de Oriente que vinieron al pesebre, ¿verdad?, a traerle oro, incienso y mirra de regalo al niño. Pero si leyeran la Biblia, supieran que realmente no sabemos cuántos eran. No dice la palabra de Dios que eran 3. No sabemos cuántos eran. No dicen que eran 3. Pero también supieran que al niño recién nacido solo lo vieron los pastores, no ellos. Fueron solo los pastores, dice la Escritura, que vieron al niño recién nacido, a quien los ángeles le avisaron: vayan a ver al niño que ha nacido y está en un pesebre. Fueron los pastores los quienes vieron al niño recién nacido. Y también supieran, si hubieran conocido la Escritura, que cuando esos sabios que vinieron de Oriente a traerle regalo al niño vieron a Jesús, ya Jesús tenía casi 2 años. No era recién nacido. Ellos no conocieron a Jesús en un pesebre como lo ponen. No, ellos fueron a conocer al niño ya cuando ni siquiera José estaba ahí. Solo María estaba con el niño cuando llegaron estos magos de Oriente. Y no estaban ya en Belén, porque a María le tomó el parto de improviso. Fue algo que no fue programado. Ella dio a luz en Belén porque estaban de viaje. Fueron a participar en un censo. Entonces, ellos estaban de viaje en Belén. Ya después que el niño nació, se fueron a su casa, a Nazaret, en Galilea, al norte, muy al norte. Y cuando estos 3 personajes, que algunos llaman magos, pero que yo le llamo sabios, porque eso de magos no tiene nada que ver con el cristianismo. Sabios de Oriente, eran sabios. Ya María estaba con su hijo en Nazaret, en Galilea. Eso es lo que dice la Escritura. Ya el niño tenía casi 2 años. Entonces, eso no está bien de poner los magos esto o los reyes esto en el pesebre, porque ellos no vieron a Jesús recién nacido. Otra cosa también es que Jesús no se quedó en el pesebre, porque Jesús no vino a hacer solamente eso. Jesús no vino solo a nacer. La Escritura nos dice que Jesús creció como todos los niños. Y el mismo Lucas nos habla en más de una ocasión de que el niño crecía en gracia y en favor para con Dios y para con los hombres, y crecía en estatura y crecía en sabiduría. Todo eso habla la Escritura. Es decir, que el niño no se quedó ahí. Tenía que ser así, porque Jesús vino a una misión. Jesús vino con una misión, vino con una agenda que tenía que cumplir. Y se la repetía constantemente a los discípulos. Y la cumplió a cabalidad. De tal manera que al morir en la cruz dijo: consumado es. Sus últimas palabras fueron esas: todo está consumado, todo está hecho. Es decir, lo que vine a hacer, lo hice, está hecho. Y la palabra que utilizó es una palabra griega bien significativa, porque las palabras en griego, en hebreo, tienen un significado completo, no es una sola palabra. Tetelestal, dijo él, tetelestal, es decir, todo está hecho perfectamente y para siempre.
Fue una obra para la eternidad. Ya no se iba a hacer más obra. Jesús hizo una sola obra perfecta y eterna. Entonces Jesús vino a cumplir con lo que traía del cielo, porque fue el que vino del cielo a salvarnos. Entonces, la figura del niño en el pesebre solo nos sirve a nosotros para que entendamos que todas aquellas profecías de Miqueas, de Isaías y de los profetas se cumplieron cabalmente, se cumplieron perfectamente, porque ellos dijeron dónde, cuándo, dónde, cómo iba a nacer Jesús. Tenía que nacer en Belén, en la ciudad de David. Todo eso estaba escrito y para eso es que nos sirve a nosotros el niño en el pesebre, para saber que todo se cumplió. Pero ya después la figura del pesebre no nos sirve. Ya tenemos que dejar atrás a ese indefenso niño del pesebre. La otra figura que tenemos que dejar atrás y de que quiero también mencionar es la del Jesús eternamente crucificado. Porque si bien Jesús no vino para quedar en una cunita siendo niño, tampoco vino para quedar colgado en una cruz como lo tienen muchas veces. No hay ningún cristiano que tenga a Jesús colgado en una cruz. Otros grupos quizás lo tienen, porque los he visto. Y hay personas que les gusta colgarse un crucifijo con Jesús colgado, pero es un error, porque ya Jesús ni está en el pesebre ni está en la cruz. La palabra nos dice que Él resucitó al tercer día. Nos dice la palabra que Él resucitó. Nos dice que después de resucitar estuvo 40 días con los discípulos, con los apóstoles, y que luego subió al cielo. Ellos lo vieron subir, subió al cielo. Y entonces, ¿dónde está Jesús ahora? Pues volvió a ocupar su lugar de gloria en el cielo. Es ahí que Jesús está en este momento. Es allí que Él está desde que subió al cielo. En su trono de gloria, volvió a ocupar su trono de gloria en el cielo, a la derecha del Padre. Entonces, esa es la persona de Jesús que nosotros tenemos que tener en mente. Ni está en el pesebre, ni está colgado en una cruz, en sufrimiento, no. Ese es el Jesús glorioso, resucitado. Es el que tenemos que tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es el que tenemos que predicarle a la gente. Que la gente deje de ver al niño Jesús indefenso, o al sangrante Jesús de la cruz. No, Jesús es un ser de gloria. Jesús es la persona más importante del universo, porque Dios, la Trinidad, escogieron al Hijo, la persona del Hijo, para que fuese así. Lo dice la palabra. Entonces tenemos que dejar atrás también la figura del Cristo crucificado. Ya eso pasó hace tiempo, eso sucedió por un momento, en un tiempo, pero ya eso no es así. Desde ese momento, Él está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Él solo vino para acercar a nosotros el reino de Dios. Él lo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Cuando Él vino por primera vez, el reino de Dios se ha acercado. Entonces Él vino a acercar el reino de Dios a la tierra. Vino a preparar los apóstoles y los discípulos para que trabajaran en la formación de la iglesia. A eso vino, a dejar ese grupo trabajando en la formación de la iglesia. Y vino principalmente
para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Después que Él trajo la idea del reino, después que dejó preparado el grupo, entonces dijo, ya puedo hacer lo que vine a hacer, a morir en la cruz por el ser humano. Muchas personas creen y tienen pena de Jesús porque se dejó matar, el pobre, lo crucificaron, lo escupieron, lo rechazaron, se burlaron de él. Pero es que eso estaba dispuesto que fuera así. Eso no fue porque él se dejó hacer eso, no, es que tenía que hacerlo. Él vino a eso, ¿verdad? La manera como Jesús fue tratado y muerto era porque estaba escrito que tenía que ser así. Él tuvo que nacer como nosotros. Él tuvo que crecer como nosotros, con las mismas dificultades que nosotros. Y Él tuvo que vivir como nosotros para poder pagar el precio de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera pasado como uno de nosotros, no hubiera podido pagar el precio de nuestros pecados. Entonces eso tuvo que ser así, porque dice la palabra en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él tuvo que pasar todo eso. No fue por debilidad, no, es que eso estaba escrito que fuera así. Él tuvo que ser rechazado, burlado y maltratado antes de morir. Él tuvo que nacer así como nosotros. Jesús no murió por decisión de los hombres. No fueron los hombres que decidieron solamente matarlo, no, estaba escrito. Ellos solo fueron el instrumento de la ejecución. Ellos fueron el instrumento de la ejecución para poder cumplirse con lo que estaba escrito sobre Jesucristo. Y es por eso que tenemos que entender que todo eso era parte del plan de Dios. Todo lo que pasó con Jesucristo era parte del plan eterno de Dios. De ese plan que estaba escrito porque tenía que ser como Dios lo había escrito, como Dios lo había estipulado. Y es por eso que todo ser humano, para ser salvo, debe aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Ese es el plan que Dios determinó. Era la manera que Dios había determinado a través de la que el ser humano iba a ser salvo. Entonces, todo lo que sucedió con Jesucristo tenía que ser como sucedió. Todo ser humano debe aceptar esa obra hecha por Jesús a su favor en la cruz. Todo ser humano. Él puso su cuerpo, ¿verdad? Donde debía haber estado el cuerpo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros era el que tenía que estar colgado en la cruz, clavado en la cruz, porque nosotros somos los pecadores. Él no pecó y tenía que ser un inocente el que muriera por nosotros, porque todo el que tiene pecado no podía pagar el precio, tenía que ser un inocente. Entonces vemos que Jesús nadie lo mató, sino que estaba Dios, había destinado Dios a Jesús para morir de esa manera, ¿verdad? Y Él lo hizo voluntariamente, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 10:18? Hablando Jesús, Juan 10:18, hablando Jesús de su vida, dice, a mí nadie me la quita. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. No fue que se dejó matar, simplemente Él puso su vida,
¿verdad? Él la puso por su propia voluntad. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Como la tomó a los 3 días. Tomó su vida de nuevo y resucitó. Gloria a Dios. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso dice esos versículos que leímos al principio, que dice que las palabras que oyó en el cielo son las que él viene a decir. Dios le había dicho todo lo que él tenía que hacer y lo que tenía que decir. Por eso también es que es el logos de Dios, la palabra de Dios. Él es la palabra. Él habla por su boca lo que Dios tiene que decir. Entonces Jesús puso la vida voluntariamente. Es decir, que tenemos que pensar de Jesucristo de la manera correcta. Ni está colgado en una cruz, ni hay que tenerle lástima, ni es un niño indefenso a quien hay que ver cada año en un pesebre. No. Todo el mundo tiene que ver a Jesús como el que es el Salvador de la humanidad. Y lo que hay que hacer es que recibir a Cristo en su corazón, recibir la obra que hizo Cristo, que vino a hacer, porque eso es lo que cada uno de nosotros ha hecho y lo que cada ser humano debe hacer, porque Él murió por todo el mundo. Pero todo el mundo tiene que acercarse a creer en esa obra que Él hizo. ¿Verdad? Pensemos en Jesús de la manera correcta. Y Él es la persona más importante del universo. Vemos en Hebreos 1, del 1 al 3. Vamos a ver lo que dice ahí sobre Jesucristo. Ahí vamos a ver quién es Jesucristo. Del 1 al 3, Hebreo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, le habló a Abraham, le habló a Jacob, le habló a Isaac y todos esos padres antiguos, le habló por los profetas. En estos postreros días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Es a través de Jesucristo que Dios está hablando ahora, en la palabra de Dios, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo hizo el universo. Él mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínense ustedes quién es Jesucristo, el que sustenta todo con la palabra de su poder. Por eso es que no podemos verlo ya en un pesebre, no podemos verlo ya colgado en una cruz. Esos fueron momentos en que Él hizo lo que tenía que hacer, pero esta es la persona de Jesucristo. Esta es la persona de Jesucristo, que lo fue desde la eternidad y lo seguirá siendo hasta la eternidad, porque es eterno con Dios. Dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él nos limpió con la sangre que derramó en la cruz. Se sentó entonces a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué persona es Jesús? ¿Qué persona? Hay que verlo en la magnificencia de su ser, en la realidad de Jesús es que hay que verlo. Él se despojó porque quiso, como vimos, se despojó en un momento para hacer el papel en favor nuestro, para hacer la obra,
pero él volvió a retomar su lugar de nuevo. Entonces, hay que mirar que a Jesucristo no hay que mirarlo con tristeza porque está en la cruz, ni con descendencia porque es un niñito. No, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es que tenemos que verlo. La persona a quien ha sido constituida heredera de todo y quien asimismo hizo el universo. Y si quieren otra palabra contundente con respecto a Jesús, leamos Colosenses 1:16. Desde el 15 lo voy a leer. Dice: Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren quién es Jesucristo. Entonces, Jesucristo hay que mirarlo con adoración, con expectación, con asombro, porque es un ser, el ser más importante del universo, porque Él es quien gobierna el universo y quien sostiene todo lo que se está moviendo en el universo. Ustedes han visto lo que es el universo, ustedes han visto todas esas fotografías de esos telescopios tan maravillosas, con esas cosas que uno dice, Dios mío, ¿y qué es esto? Tan en verdad. Pues todo eso lo mantiene Jesucristo. Todo eso lo sostiene Jesucristo y fue el creador de todo eso. Entonces, eso es lo que la gente tiene que ver ahora, buscar esa persona maravillosa que hizo esa obra para nosotros, para salvarnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver a Jesucristo de otra manera. Él solo vino a hacer lo que tenía que hacer, pero ya hizo todo eso y está en su dominio eterno. Quien no conoce las Escrituras no tiene ni idea de quién es la persona de Jesucristo. Desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último libro, todo lo que habla este libro se refiere a Él. Todo lo que habla la Biblia, todos los libros de la Biblia, desde el principio hasta el fin, se refieren a la persona de Jesucristo. Todo tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo. Todo hace referencia a su persona. Entonces, hay que buscar a Jesucristo. Aunque el ser humano no esté consciente de ello, el destino completo de la humanidad depende de que lo reciba y de que lo conozca. El destino de la humanidad depende de eso. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. La misma palabra dice en Hechos 4:12 que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre, no se deje engañar. No hay vírgenes, ni hay santos, ni hay nadie, ningún personaje. En ningún otro hay salvación, dice la palabra. No hay otro nombre que no sea el de Jesucristo dado a los hombres aquí en la tierra en que podamos ser salvos. Así es que es a Jesucristo que hay que buscar, es a Él que hay que recibir. El capítulo 1 de la carta a los Efesios nos habla de quiénes somos en Cristo y de todas las bendiciones que tenemos en Cristo por ese pacto que hemos hecho con Dios. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor, hacemos un pacto con Dios. Es el pacto de la gracia.
Ese es el pacto maravilloso de la gracia. Y no hay ningún pacto que el Señor haya hecho, que Dios haya hecho con el ser humano como ese. Dice que tiene mucho más y mejores promesas. Es el pacto de la gracia en Cristo. Así es que hay que buscar a Jesucristo. Hay que buscar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino una vez, ¿verdad? Dice la Biblia que Él subió al cielo y que habría así también tendría que volver. Pero Jesucristo tuvo que subir al cielo porque tenía que dejarnos al Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Tenía que enviar al Espíritu Santo y Él se lo dijo a los discípulos. Pero si un día Cristo tuvo que venir como Cordero de Dios a hacer el papel que hizo en favor nuestro, tranquilo, como siervo, a dejarse morir, a dejarse maltratar y todo eso, lo hizo por nosotros, pero ya en la segunda venida del Señor, que lo estamos esperando, no va a venir así. Él va a venir como Rey y Señor. Vamos a leer unos últimos versículos, ¿verdad? De Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 1, del 7 al 8. ¿Cómo dice la Biblia que va a venir Jesús? Porque así como subió al cielo, también va a volver. ¿Verdad? Vino en su primera venida, ahora viene en la segunda venida, pero ya no viene como cordero, ahora viene como el león de la tribu de Judá. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra. Un día tenía que volver, y dice aquí que así como se fue sobre las nubes, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. La primera vez que se fue, solo lo vieron los apóstoles, pero ahora lo va a ver el mundo entero. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Él es el que ha de venir. Así es que si Jesús vino como siervo un día a buscar lo que se había perdido en la tierra, ahora no va a venir de esa manera. Aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Ahora que podemos, he aquí el tiempo aceptable. He aquí el tiempo aceptable. Aceptemos a Jesús ahora, ¿verdad? Antes que Él venga a buscar a su pueblo que sí está preparado esperándolo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a hacer una oración de fe, los que nunca la han hecho. Los que quieren recibir a Jesucristo, vamos a hacer esa pequeña oración para que entendamos que Dios está dispuesto a abrir sus brazos para todo el que se arrepiente. Señor Jesús, repita esa oración, los que nunca la han hecho. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y ahora sé, Señor, que soy salvo, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Sé que soy salvo, porque Él murió por mí en la cruz. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias por esta salvación tan grande. Amén, Señor, y amén. Gracias te damos, Señor, por esta noche, Padre eterno, y te pedimos, Señor, que tú toques, Señor, cada corazón, Señor,
que cada uno, Señor, ponga en su corazón, en su mente, Señor, el meditar en estas cosas, porque estamos en tiempos malos, que no sabemos, el Señor viene pronto, no sabemos cuándo. Y yo quiero que ustedes reciban al Señor. Padre, ayúdalos a abrir su corazón. Dale un corazón de carne, quita el corazón de piedra del ser humano, Señor, y ayúdalos a poder entender, Señor, que necesitan este Salvador que es Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mucha bendición para todos. Amén.